Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes, como cada martes, aquí en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, como cada martes a través de Zona PUC, llevándoles a ustedes la posibilidad de tener un espacio de conversación, de debate, de intercambio de ideas sobre los temas que tienen que ver con la gerencia social, con proyectos de desarrollo, con emprendimientos sociales, con políticas públicas, digamos, y para eso intentamos nutrirnos siempre de buenos invitados, como los que les voy a presentar el día de hoy. Quiero hablarles de Ruwasunchis, que en quechua significa hagámoslo todos juntos. Me he robado esta información de su página web para tenerla clarita. Se trata de un equipo multidisciplinario de jóvenes que trabajan con niños, con jóvenes, con adultos en la comunidad de San Pablo, El Mirador en Manchay. Pero lo que nos llamó la atención es esto que ellos llaman un modelo creativo de desarrollo comunitario. Y queremos que nos cuenten de qué se trata este modelo creativo de desarrollo comunitario. Juan Diego Calisto, fundador de Ruwasunchis, está con nosotros. Bienvenido, Juan Diego. Muchas gracias, Carlos. Un gusto tenerte en el programa. Encantado. Primero cuéntame de ti. ¿Cómo decides organizar y emprender este proyecto? Bueno, yo ahora tengo 35 años. Empecé esta organización, digamos, que empezó como un proyecto cuando yo tenía 21. Yo estaba estudiando economía en la agraria. ¿Ya? Y era por estas ganas, digamos, de generar un cambio sin mucha claridad en un inicio de cómo empezar, ¿no? Entonces, yo hacía voluntariado ya 4 años en un colegio de niños con discapacidad física y veía que podía generar un impacto, pero sentía que se podía hacer algo más en otro lado. Y llego por casualidades de la vida a Manchay, ¿no? Es casi una vocación social, un sentido por el otro muy fuerte. Sí, yo lo veo mucho como algo existencial, ¿no? Ok. Es decir, digamos, llegas a este mundo, ¿cómo sumas? ¿Cómo aportas? Entiendo. Evidentemente, en el proceso de que tú aportas también recibes muchísimo. Sin duda. Pero es algo, por ahí iba, digamos, mi inquietud. Ok. Pregunté qué comunidad dentro de Manchay estaba un poco dejada de lado, porque llegué por casualidad de hacer un voluntariado en un asilo y en una casa de adultos mayores en Manchay, y una hermana española me llevó a la comunidad de San Pablo Mirador y me dejó ahí, ¿no? Ubíquenos en Manchay porque quienes no lo conocemos a profundidad tenemos una carretera que nos lleva a Cieneguilla y punto, pero Claro. hacia los lados se extiende Manchay. Se extiende bastante. De hecho, se estima de que hay más de 100.000 habitantes, y si tú entras por la carretera para Manchay, tienes que abrirte hacia la derecha y vas a Portada 3, que es un parque, Ok. y de ahí subes el cerro. Ok. Nosotros llegamos arriba del cerro y ahí empezamos en San Pablo Mirador hace más de 13 años, ¿no? 100.000 personas es un montón de gente. Es un montón. Si en la comunidad que nosotros estamos calculamos unas 4.000 personas, ¿Entiendo? y ahí empezamos, ¿no? Ahora ya, digamos, nos hemos expandido a diferentes partes de Manchay de otras formas. Ok, Juan Diego, cuando hablas de comunidad, ¿me estás hablando de un centro poblado, de un pequeño distrito? Un asentamiento humano. Un asentamiento humano. Sí, sí. Ok. Que bueno, eran 2 y se combinaron en uno, que es San Pablo Mirador. Y llegaste ahí mirando todo y diciendo, ¿qué voy a hacer acá? Justamente, busqué entonces, había un PRONOI, ¿no? El Programa Nacional Ya. de Educación Escolar Inicial, y busqué a las profesoras, busqué a las dirigentes, busqué a madres y empezamos a conversar un poco. También a mí me gusta mucho interactuar con niños, entonces empecé a plantearles, a ver, me encontraba unos niños, decíamos por ahí un taller medio como esporádico, y conversando de todas las problemáticas fue que sí salió que con niños habían varias problemáticas, pero donde nosotros podíamos entrar era que en el colegio público no se solía abordar la creatividad, el autoestima, ¿no? Este vínculo, digamos, que pueda ayudar al niño que tenga más recursos para desenvolverse en la vida. Jóvenes, embarazo adolescentes, pandillaje, pero yendo también más allá, 1 de cada 10 jóvenes suele tener acceso a educación superior. Entiendo. Y con adultos, de hecho, vimos problemáticas con el hombre, problemáticas con la mujer. Seguro. Y con la mujer surgió la falta de empleo, justamente, que ellas puedan combinar con la crianza, porque los empleos que podían tener acceso a, de repente, trabajadoras del hogar, las sacaba de su casa, y eso te incrementa, tú sabes, todo el riesgo de pandillaje, etcétera, etcétera. Entonces, vimos 3 frentes y empecé con niños. Entonces, empecé a hacer talleres con niños. Dices vimos porque es un vínculo con la profesora y con 2 personas más, Sí, digamos, ¿no? sí. O sea, digamos, nace como casi un sentido de urgencia, más que un sentarse a hacer un plan estratégico, una mirada de largo aliento. Tal cual. Y bueno, yo estaba ahí estudiando economía, entonces paralelamente he ido trabajando en Ancash, en Cusco, en Huancavelica, haciendo planes de desarrollo y diferentes trabajos con comunidades.
pero con ellos ha sido un proceso bien, desde un inicio creativo y que hemos ido como construyéndolo entre los dos, de ok, empecemos el proyecto con Ok. niños. Entonces, nuestra metodología con niños, por ejemplo, se ha venido trabajando ya durante 13 años y hemos llegado a lo que llevamos ahora, ¿no? Pero hemos probado mucho, hay mucha esta innovación también de prueba, prueba, Ok. aprende, ajusta, cada 6 meses ajustando un poco el proyecto. Con jóvenes también, porque lo que pasó es que después de 2 años de trabajar con niños dijimos, ok, empecemos con jóvenes. Y nos inspiramos de proyectos que habíamos visto en Brasil, en otros lados, pero nos dimos cuenta que no funcionaba porque tu esencia y la realidad son otras. Son otras, por supuesto. Entonces fuimos también probando, primero interviniendo en la escuela, interviniendo en comunidad, de ahí llevando a los chicos también a otros lugares y hoy ya tenemos, que seguramente en un ratito te voy a contar nuestra metodología ya Ok. formada con jóvenes y con mujeres igual. Hace más de 11 años dijimos, bueno, las señoras vinieron y dijeron, nosotros sabemos tejer, queremos generar un ingreso. Ajá. Y empezamos como a veces uno empieza, ¿no? A veces uno empieza de repente más enamorado de una idea que de una necesidad, ¿no? Y empezamos con carteras. Hicimos 2 tandas de carteras, la primera hace 11 años y la otra hace 9, donde hicimos, por ejemplo, 100 carteras, pero se nos acabó el mercado súper rápido porque no era un producto diferenciado ni que se podía Entiendo. posicionar. Y ya en el 2013 empezamos Ayu Rubasunchis, que es una marca social que es, digamos, parte de la organización, pero que lo que permite es que tejedoras puedan tener un ingreso y sostener hacia sus familias y vendemos estos productos en diferentes espacios. ¿Cómo consigues que la comunidad confíe en ti inicialmente? Porque claro, llegas a ese... Es un terreno hostil, no es tu barrio, no es tu comunidad, llegas con ganas de ayudar, pero ¿cómo se produce la inmersión? Ha sido un proceso, por un lado orgánico, por otro lado difícil, ¿no? Orgánico porque, claro, ellos veían que yo a mis 21 años jugaba fútbol por la universidad, por algunos equipos, entonces tenía el pelo un poquito largo, entonces era, mira, ¿qué será? Este colorado que llega a la Claro, comunidad claro. a estar con los niños, ¿no? Claro. Entonces, de tanto ver eso y ver que no había más interés que eso, empezaron a confiar y de hecho sus niños, cuando saben que van a Rúa, es un poco el diminutivo, lo dejan con toda la confianza del Ok, mundo. con toda confianza. Por otro lado, hay algunos actores que han generado desconfianza en la comunidad, prefiero no decir nombres, pero que de repente prometen una cosa y hacen Ok. otra, o que se apropian de un terreno de una manera no muy clara, ¿no? Y eso genera desconfianza en la comunidad. Entonces, por mi lado ha sido, sí está la confianza de nuestra gente, pero al mismo tiempo tienes esta historia, digamos, oscura que han marcado otros actores también en la zona o cerca, y que tienes que ir contra eso. Entiendo. Lo planteas porque ha establecido en esas personas una enorme desconfianza Por hasta supuesto. terceros que vienen, digamos. Sí, y se entiende, porque si se dice una cosa y después se hace otra, Claro. ¿por qué la otra persona no podría hacerlo? ¿no? Claro. Pero nosotros ya con el tiempo hemos ido construyendo esta confianza que nos sirve también para, por ejemplo, la escuela con la que trabajamos ahora confía en nosotros por lo que hemos venido haciendo en San Por Pablo. supuesto, entonces por ya supuesto. Ha sembrado un montón. Sí, y han llegado, digamos, ya reconocimientos de ministerios, de otros países incluso, que ya nos han dado este respaldo, digamos, Claro. que nos permite hacer mejor nuestro trabajo. Claro, algo al inicio impensable, ¿no es cierto? Impensable, claro. Bueno, entonces vamos por esas metodologías y esos trabajos que tú mismo has ido señalando como de ajuste, ¿no? Desarrollo, ajuste, desarrollo, ajuste. Hablemos de los niños. ¿Cómo es el trabajo con los niños? Con niños, lo que es hoy es una propuesta de educación comunitaria que se complementa a la propuesta formal, ¿no? al colegio público, que es, digamos, lo que ellos tienen ahí. Lo que sucede, como para tratar de imaginárnoslo, es una escuela comunitaria que funciona los fines de semana, el Ya. sábado y el domingo. Está liderada por jóvenes de la comunidad que en algún momento fueron niños Ok. del proyecto. ¿Qué pasaron por ahí? Que pasaron por ahí, y nos centramos en 4 semillas, ¿no? Porque lo que vemos es que, y cruzado con un montón de estudios a nivel mundial, que si tú trabajas algunas cosas en los niños, les puedes dar muchas más herramientas para que se desarrollen mejor en la vida. Ok. Una es autoestima, que bueno, ahí creo que tenemos muchísima información sobre la diferencia que puede hacer en un niño el trabajar el autoestima, no desde el discurso, sino desde el vínculo y el acompañamiento a través del deporte, del arte o del juego. Normalmente Ok. lo que sucede es juego, arte o deporte, está el vínculo que es muy fuerte y que se da entre los voluntarios de la comunidad y de diferentes partes de Lima que también van. Por ejemplo, se trabaja la autoestima, la otra es resiliencia, ¿no? Esa capacidad de encontrarle un significado a las dificultades, Así es. ¿no? Sabemos de que
Y sobrellevarlas y vencerlas, ¿no? Y sobrellevarlas, sabiendo de que puede ser que tu hermano de repente estuvo en una pandilla o alguien de tu familia murió, ¿no? Con mucha más frecuencia que en otros distritos de Lima y otros lugares del país. Entonces la resiliencia es clave y hay muchísimos estudios que te dicen cómo este puede ser el factor diferencial para una historia de éxito o una historia como complicada, ¿no? La otra es libertad. Dentro de esta ponemos creatividad, porque es libertad como por un lado la expresión creativa, pero por otro lado la libertad de hablar, de decir tu opinión. Y hay, por ejemplo, un estudio de Google que hicieron con todos sus equipos donde veían que hacía un equipo increíble y se dieron cuenta de que el principal indicador era seguridad psicológica y dentro de ese componente era que, o sea, una parte muy importante era que todos decían lo que pensaban. Entonces, que un niño puede expresarse, puede decir que esté de acuerdo o en desacuerdo con algo, pero lo dice. Pero lo dice y eso es un entorno que lo empodera también, ¿no? Y sana convivencia, entendido que, de hecho, han habido tesis también que se han hecho. De hecho, en gerencia social también yo estoy terminando mi tesis que va muy orientada a entender cuál ha sido el factor diferencial de Ruba en 6 chicas de Manchay, 6 jóvenes líderes. Y el Rubasunchi es como un entorno socializador donde los chicos se conocen y los niños se conocen de manera sana, ¿no? No en riesgo de entrar a pandilla, no en riesgo de que puedan generarse como otros problemas, sino de una manera positiva hace la diferencia. Porque si no, incluso no se conocen, porque a veces las familias no los dejan salir de sus casas porque desconfían de los vecinos. Claro, claro. Entonces, esas 4 semillas son el foco y lo trabajamos a través de como educación por competencias. Vemos niveles de logro, niveles de no logrado. Y lo que se hacen los voluntarios después de cada día es ver qué tanto el niño ha tenido un logro significativo, ¿no? Juan Diego, ¿esto se enhebra con el trabajo diario en la escuela o es a una mirada más extracurricular? Se enhebra, digamos, a nivel de capacitaciones con los docentes, ¿no? Pero se enhebra mucho más fuerte con el trabajo con jóvenes. Porque lo que viene después es ya cuando el niño tiene 11, 12, 13, varía porque hay niños que a los 9 ya quieren estar en el proyecto de jóvenes, participan en este proyecto que tiene, por un lado, el núcleo y el core es que, a ver, todos somos agentes de cambio, todos somos líderes, es algo de lo que yo estoy convencido. De repente te faltan un poco de herramientas, un poco de confianza, un poco de autoconocimiento, de conciencia, y es como ellos, a través del desarrollo de diferentes habilidades, esas 4 semillas se transforman en 8 habilidades a nivel de jóvenes, que por ejemplo una es inteligencia emocional, la otra es liderazgo auténtico, la otra es creatividad, otra es innovación. Entonces, cómo desarrollando esto, ellos encuentran problemáticas o cosas que les gustaría que sean distintas y generen un cambio. En su comunidad, entonces hay un programa de mentoría para que jóvenes líderes, ellos como repliquen la mentoría y también ellos hacen voluntariado en su comunidad, sembrando áreas verdes, conversando con otros jóvenes para que también no entren en problemas. Es el primer nivel. Otro es en colegios, entonces en el colegio intervenimos con más jóvenes, con 200 jóvenes al año, con los cuales lo que se hace es un taller de liderazgo e innovación. Liderazgo para trabajar esto que no se suele trabajar en las escuelas, que es expresión corporal, que es esta comunicación desde la voz, desde la postura, desde la confianza. Que son habilidades blandas, ¿no? Habilidades blandas, pero que muchas veces creo que por el término de blandas se les quita menos importancia. Se le quita importancia. Y en los estudios, de hecho en otros lados se le está llamando ya, se le está cambiando el nombre para verla, porque estudios, por ejemplo, como a nivel de empresas te dicen que inteligencia emocional es el factor diferencial. Y todo termina yendo por allá. Y es justamente lo que no se ve. Y se entiende que no se vea porque los profesores incluso necesitan capacitaciones en eso. Entonces, ¿qué duda cabe? Estamos planteando capacitaciones también para los docentes. Trabajamos también con los jóvenes. Y es que ellos encuentren un problema. Por ejemplo, ahora han encontrado que su pared está toda grafiteada y lo que están planteando es ¿no? hacer un nexo con un artista que pueda hacer un graffiti. Ven que su clase necesita áreas verdes. Entonces, ellos están planteando soluciones. Es que se transforme la escuela desde ellos. De acuerdo. Y que se genere un movimiento de agentes de cambio, de jóvenes que normalmente estarían dejados de lado por la gran mayoría de intervenciones, o cuando se abordan esas intervenciones suelen ser bien reactivas, ¿no? Estos jóvenes están en problemas, bueno, vamos a darles pues trabajos como panaderos o como jardineros. A mí me parece maravilloso el arte de la panadería y la jardinería, seguro. Pero lo que voy es que los direccionas. Entonces lo importante es qué quieres hacer tú. ¿Quieres ser panadero? Genial. ¿Quieres ser ingeniero? Genial. No, pero no a la fuerza, por supuesto. Hay herramientas, hay formas en las que puedes conseguirlo y darle oportunidades a ellos también. Me tengo que ir a la pausa, pero antes de ello, si voy a intervenir una pared grafiteada de una forma artística, lo cual me parece extraordinario,
¿no cerrarías el círculo también estableciendo contacto con aquellos que la grafitearon para establecer, no sé si en una asamblea o en un espacio abierto de conversación, el por qué la pared del colegio tiene que estar malograda, mal pintada, digamos? Vengamos con eso, ¿te parece, Juan Diego? Vámonos a una pausa Perfecto. y seguimos conversando. Estamos con Juan Diego Calisto, fundador de Ruwasunchis. En quechua significa hagámoslo todos juntos. Pausa y seguimos con más. Quédense en Espacio de Gestión. Seguimos en Espacio de Gestión, nos acompaña Juan Diego Calisto. Juan Diego, habíamos quedado un poco dejado en el aire esta inquietud mía de si voy a trabajar en el embellecimiento de una pared que ha sido grafiteada, maltratada por terceros, si en esta lógica del trabajo de liderazgo y con los chicos, incorporar al grafitero también en esta lógica forma parte del discurso. Sí, hemos tenido ya pruebas de trabajar con chicos que están muy metidos en pandillas y sí Ajá. hubo, creo que hay un trabajo muy importante que permitió, por ejemplo, que una pandilla se desactive, Ok. ¿no? Colaborando Ah, con qué un par de actores interesante. más y ellos se reinsertaron al mercado. Fue mucha energía orientada a eso. Ahora, afortunadamente, San Pablo está más tranquilo. Pero lo que sucede es que los chicos que participan desde los talleres, que están en la escuela, ahí también hay chicos que están en pandillas o que están en riesgo. Ok. Entonces están dentro de un entorno más cuidado. Algo que suele suceder es que estos chicos son los que más conectan mucho y los que a mí me escriben más después de los talleres son los que son más complicados, ¿no? Entonces Claro. ahí es como los involucras y lo haces parte de, y sin ser tan frontal, lo involucras de otra forma, ¿no? Y mientras antes mejor, por eso trabajamos con segundo de media y Ajá. quinto de media, ¿no? Pero es interesante esa mirada, Juan Diego, perdóname que te interrumpa, es decir, los chicos complicados son los que al final mejor reaccionan a esto. Sí. Significa que cuando les has tendido una mano, les has dicho que hay una oportunidad, mira este otro aspecto de la vida, hay una reacción positiva. Sí, y algo que pasa también es el ver a otra persona, eso yo me he dado cuenta mucho porque he trabajado Ok. también con muchos chicos que han estado en pandillas, que realmente te ve y se preocupa por ti. O sea, cuando eso se da y no entras desde un discurso, desde un sermón, sino, a ver, estamos, ¿cómo estás? ¿No? ¿Qué tal tu día? ¿Qué estás pensando hacer? Cuando ven que hay un interés real, porque es Ok. auténtico, se rompen muchas barreras. O sea, yo sí he estado con chicos que de repente estaban pedidos, digamos, ¿no? Mm, Por otras pandillas y mm, cuando interactuaban con nosotros a veces se quebraban, lloraban, le recomendaban a otros jóvenes que no sigan ese camino, que ellos no estaban viviendo tranquilos ni bien. mm. Entonces al final son capas que tú vas sacando y creo que ahí hay algo muy importante, cómo tú le enfocas desde las potencialidades y desde las capacidades que tiene cada joven y no los ves como a veces los ven, que es como... algunos programas los ven como ya los complicados y con los que Así no se es, puede el hacer desecho, nada. así es. Sí. No, eso es tremendo. Quiero que me cuentes del programa de adultos, pero antes de eso, ¿cómo has conseguido financiar toda esta iniciativa? Bueno, inicialmente fue, tocamos puertas, después de ya haber tenido 2 años de trabajar en la comunidad y tener resultados y de poder como mostrarlos también. Afortunadamente fueron entrando empresas inicialmente como IBM, hemos trabajado con UPS, ¿Por qué lo hicieron? ¿Por un asunto de responsabilidad social? Empezamos un poco así, pero ahora lo que se ha entendido es que, a ver, nosotros podemos aportar valor desde un lado y ellos desde otro, Mm, ¿no? Ellos tienen algunos recursos que pueden dar y tienen personas con un montón de mm, capacidades y de la necesidad, yo creo que una de las necesidades, bueno, y está cruzado también con algunas teorías más importantes del ser humano es contribuir con los demás y crecer personalmente. Entonces, tú lo que le das también a los trabajadores de la empresa es la oportunidad de que eso se pueda dar. Team building también, ok. desarrollas habilidades sociales. Y lo que ellos te dan a ti son recursos para poder hacer tu trabajo y tú le explicas en qué están como, en qué se van a invertir, digamos, de manera social. Entonces, se les realizamos días comunitarios, un compartir lindo, pero también acciones poderosas en la comunidad y se genera una alianza. Entonces es más una alianza y trabajamos de diferentes formas. Nos ha pasado incluso de que por ejemplo, con IBM queremos apoyar a otras organizaciones. Nos ayudan porque ustedes tienen su metodología de innovación social genial Mm, y organizamos un taller también para ellos, ¿no? Entonces es más ver cómo ambos nos generamos valor cruzando valores y esencias, ¿no? De hecho, para mí es muy importante la empresa con la que te vinculas porque mm, si es una empresa que no tenemos valores compartidos, nosotros preferimos agenciárnoslo por otra forma. También tenemos donantes individuales, también hacemos como eventos y autogeneramos, y también tenemos el proyecto de mujeres que genera ingresos también. mm. Entonces esos ingresos van destinados para el proyecto justamente
social de mujeres. Entonces está autogenerado ahorita más o menos un 20%, y nuestra meta es ir cada año aumentando un 10% de o sea, de ingresos autogenerados. De acuerdo. Entonces tienes varias líneas de ingreso, Sí. digamos. Cuéntame el programa de adultos. El de adultos, bueno, nos centramos en mujeres, y de hecho con jóvenes también nos centramos inicialmente en mujeres. Nuestras líderes ahorita iniciales que están estudiando en la universidad diferentes carreras y que están liderando, también trabajan en la organización varias y están liderando cambios importantísimos en su comunidad. ¿Por qué mujeres? ¿Por su propia condición de vulnerabilidad? Sí, claro, Juan Diego? porque cuando digamos, conversamos con las chicas, con las mamás, con los papás y con todos, nos dimos cuenta de que normalmente se deja de lado a las mujeres. A ver, alguien puede estudiar en la universidad o en el instituto, el hombre, ¿no? Alguien tiene esta capacidad, esta posibilidad, el hombre. Entonces nos centramos en mujeres, hemos dado becas para que estudien diseño, programación, pero ahora nos dimos cuenta que más que dar becas, lo que hacemos es desarrollamos fuerte las habilidades, acompañamos ese proceso y tenemos empresas aliadas que les dan trabajo a medio tiempo. Ruba también, digamos, les da trabajo y ellas estudian en el tiempo restante. Entiendo. Y ellas encuentran lo que quieren hacer. Y con mujeres lo que pasó fue, con adultos, lo mismo, porque dijimos, los hombres trabajan normalmente en construcción, tienen ya una dinámica, las mujeres no están en casa, eso hace la diferencia cuando tienen que trabajar, y los trabajos normalmente las exponen, ¿no? Y de hecho las chicas también cuando cumplían 18 a veces eran trabajadoras del hogar, parecía esclavitud a veces porque les retienen Totalmente. el DNI y hay un montón de problemas que hay. Entonces lo que dijimos fue, centrémonos, ¿qué cosas saben hacer? Tejer. Ok, entonces nosotros ponemos ahí el plus del diseño, encontramos los mercados y lo que hacemos es les generamos el mayor ingreso posible por los productos que hacen. Ese ingreso va para ellas, lo destinan a sus familias, y lo que buscamos es se conecta con muchos objetivos de desarrollo sostenible, porque no solamente es el ingreso, sino incentivamos mucho de que todos sus hijos estén estudiando. Entonces, que el 100% de sus hijos ahorita estudia, ¿no? Los que están en edad escolar, y los que ya salieron de edad escolar buscamos que se inserten también en academia, en centros preuniversitarios, o que puedan conseguir trabajo. Entonces es como, no es solamente el vender el producto, que es revalorar el arte igual, porque ellas son tejedoras y eso las empodera y les genera un bienestar psicológico, sino también hay, por ejemplo, coaching, ha habido mucho soporte psicológico porque hay muchos migrantes de la Sierra Central y Sur que venían de procesos de violencia política. Seguro. Por otro lado, hemos hecho talleres de teatro, ahora estamos con alimentación inteligente también, como viendo estos lineamientos mundiales de buena alimentación, que por ejemplo sale en Harvard, ellas lo pueden incorporar para que estén más sanas y se sientan mejor. Entonces, Entiendo. es un proyecto, digamos, que trasciende, ¿no? el tema productivo, pero que ve que eso que es muy importante para poder generar lo otro, ¿no? Entonces se engarza. Pero siendo el producto parte de todo esto, como lo ha señalado muy bien Juan Diego, es finalmente lo que le va a dar sostenibilidad a esa línea. Tienes que tener un proyecto muy competitivo también en términos de negocio. Por supuesto, eso es importantísimo y lo hemos aprendido porque era un mundo nuevo para nosotros. Afortunadamente hemos tenido el apoyo de, por ejemplo, de WTS, que fue una empresa especializada en eso, que nos dio un soporte y un soporte no solamente económico para, digamos, como incubarnos un poco, sino también el soporte técnico de cómo se mueven las cosas. En nuestro directorio tenemos también personas maravillosas, como, no sé, por ejemplo, Cristian Seminario, que tiene toda la experiencia desde Quicksilver. Bueno, Joaquín Leía, que es de otra ONG que viene de ANIA, Luis Marcelín de Acochea, que trae la experiencia desde, fundó la revista Hacia Sur, pero también tiene experiencia en diferentes mundos. Entonces, Martín Valdivia también, que estuvo como fundador de RUBA, cofundador. Entonces, ellos te daban el norte, ¿no? Alguien que tiene experiencia mucho en lo comercial te dice, mira, sabes que enfócate en un producto, hazlo bueno y no estés haciendo 10. Entonces, eso nos ha hecho buscar buenos productos que tengan mercado, y ahora estamos en eso, ¿no? Afortunadamente ahora estamos en el punto de equilibrio dentro de la marca social, Claro. que te permite sostener todo el trabajo social también. Niños se sostiene más con donantes individuales, pero que es bonito porque, por ejemplo, si tú quieres ser donante de un niño, tú das 40 soles mensuales, pero fin de cada mes te llega un reporte del niño y te dice los logros significativos que ha tenido. Entonces, y puedes ir en cualquier momento al proyecto para participar y para ser parte de él, ¿no? Y con jóvenes, sí, como ya digamos son más como talleres que se hacen en colegios, lo autofinanciamos o buscamos otros aliados que les interesen esa línea, ¿no? Entonces, mientras más diversificado y creativo sea, más sostenible es. Y te mencionaba también que todo se engarza. De repente hay un niño que su mamá es tejedora y su hermano es parte del proyecto de jóvenes. Entonces ahí tu riesgo disminuye mucho y tus posibilidades de éxito aumentan mucho también, ¿no? Porque estás trabajando con toda la familia. A veces pasa de que trabajas con el joven, pero los papás y las mamás no ven lo que se está haciendo, y nuestros indicadores van en esa línea, ¿no? Logros significativos con niños.
O sea, no buscamos que el niño tenga 10 de 10, Entiendo. ¿no? Porque eso es muy tradicional, sino que hay un logro significativo, que siempre el niño esté creciendo. De acuerdo. Ahora, pero esa lógica de madre tejedora con niño en el programa es buscado por ustedes, o sea, que esa cosa coincida o son coincidencias propias del vivir en Manchay y del proyecto. Buscamos, en la medida de lo posible, que se genere. Que se ¿no? genere. Porque, bueno, con mujeres ahora lo que ha pasado es como los productos ya se han hecho bien conocidos y la marca cada vez es más conocida, vienen tejedoras de otros lados. Ajá. A nosotros nos parece genial. Pero con jóvenes y niños iba más en esa línea. Pero algo que puede pasar es de que un joven, un adolescente participa en el proyecto, se entera de Rúa e incentiva, digamos, al niño para que vaya. De acuerdo. ¿no? Juan Diego, ¿en base a qué puedes afirmar que este es un proyecto transformador? A ver, si vemos ahorita nuestro equipo, más del 60% de nuestro equipo son chicas jóvenes que tienen alrededor de 20 años, que están estudiando y que están trabajando, que lideran estos cambios en su comunidad. Entonces, creo que ahí hay un indicador que si tú has trabajado más de 13 años, y yo no llamo beneficiarios, porque creo que ambas personas se benefician, de acuerdo. sino la población para la cual ha estado destinado tu proyecto principalmente no es parte del proyecto y no son parte de esa transformación, para mí hay un indicador bien desalentador desde ese lado. Entiendo. ¿no? Eso por un lado, y si entramos a cosas más específicas, con niños tenemos, digamos, logros con cada uno de los niños. Entonces, puede ser de que el niño primero te tiraba piedras y ahora te abraza. ¿no? Primero que el niño venía y lloraba todos los días porque su papá lo había abandonado, pero ahora el niño viene, te abraza, dice lo que piensa, igual, como todos tenemos problemas, pero hay logros significativos. Pero eso es muy cualitativo, digamos, Sí. que a veces es difícil de medir en proyectos como estos, ¿no? Es difícil, pero yo creo que si le pones un foco, en nuestro caso, por ejemplo, tenemos estas 4 semillas y buscamos logros significativos, estamos enfocados, sabemos lo que queremos y eso es. ¿no? Con jóvenes están estas habilidades, sí, pero también hay otros indicadores un poquito más ya cuantitativos, como por ejemplo, el 90% de los jóvenes líderes de Rúa están ahorita trabajando o estudiando. Se desactivó esta pandilla que tenía alrededor de 50 personas y todos ellos ahorita están trabajando, ¿no? Todos se abrieron por otros lados. Entonces tú puedes tener como un indicador cuántos talleres haces, pero eso no te dice nada. No te dice nada, exactamente. En cambio, si tienes un indicador de, mira, se desactivó esta pandilla, mira, todos nuestros jóvenes están trabajando y estudiando, mira, estos 5 jóvenes son líderes que generan el cambio con 300 personas más, a mí eso me hace sentido, ¿no? Y digamos, ese es un primer paso porque lo que viene ahora es como Rúa, la metodología de niños se expande a nivel, digamos, de otros, ¿no? otros departamentos, el proyecto de jóvenes a otros colegios y mujeres está bien ahí, probablemente se amplíe el número de tejedoras y los que lideran esa transformación son los jóvenes. De acuerdo, ¿no? de acuerdo. Una última, que el tiempo me gana, Juan Diego. Sí. ¿Has podido sistematizar toda la experiencia? Digamos, está todo por escrito, casi para hacerlo franquiciable, si quieres, digamos, que esta experiencia pueda ser utilizada y replicada por otros. Sí, o sea, tenemos, digamos, a nivel de documentos internos, nuestra metodología, cómo hacemos todo, nuestros indicadores, un reto en el que estamos justamente, que nos hemos planteado un año para poder hacerlo, es generar como un pequeño librito que te sistematice toda la experiencia. Así es, un manual casi. Un manual, muy pensado a que un profesor en un colegio en Ancash dice, ¿sabes qué? Me interesa esto, quiero ver cómo se hace. Pero estamos justamente en eso porque más allá de que nosotros tengamos que hacerlo, por ejemplo, desde Rubalab, que es otro emprendimiento que nace un poco, esa es una empresa, pero lo que hace es les da trabajo a los jóvenes para hacer talleres de innovación social y consultorías de innovación social. Hemos creado una metodología de innovación social, que hemos como capacitado a cientos de docentes ya en el país que la utilizan. Entonces ahí nosotros no necesitamos hacerlo. Necesitamos, sí, podemos hacer la capacitación, podemos cobrar o podemos no cobrar para que ellos la repliquen. Entonces ahorita estamos en ese reto de lo que no está sistematizado, sistematizarlo, y lo que está sistematizado, seguirlo expandiendo para que pueda servir y lo puedan usar las personas que están gestando el cambio, porque hay tantos miles de docentes que están haciendo cosas increíbles y no es que no quieran, es que no tienen el acceso para poder capacitarse y dentro de esa línea ver cómo tú con humildad, pero también con mucha como autoexigencia puedes generar valor, ¿no? Fantástico, creo que tienen entre manos un lindo proyecto, Juan Diego, mucha suerte. Muchísimas gracias, y Carlos. que el cielo sea el límite, como siempre. Muchas gracias. Gracias, encantado. Juan Diego ha estado con nosotros, Juan Diego Calisto, fundador de Ruwasunchis, en quechua, hagámoslo todos juntos. Ya lo han escuchado, es un equipo multidisciplinario de jóvenes que trabajan con niños, con jóvenes, con adultos en una comunidad muy pobre, en San Pablo de Mirador, en Manchay,
y tienen un modelo de intervención propio, creado por ellos, sin duda influenciado por líneas de trabajo que en algún momento ellos hicieron suyas, pero que desarrollaron y que generaron cambios muy importantes, como nos ha contado Juan Diego. Dime, ¿querés Sí, chiquitita nomás. añadir algo más? Sí, solamente sobre el término pobre, o sea, a mí no me gusta usarlo, yo prefiero más vulnerable, ¿no? Ok, Porque lo tomo. eso puede recaer en la misma como mentalidad de la persona, como que tú eres pobre, y hay mucha Ok. riqueza emocional, de resiliencia, de emprendimiento. Es como para darle un poco la vuelta. Sí De hay acuerdo. vulnerabilidad porque hay escasez de algunos recursos, pueden ser sociales, emocionales o lo que Ajá. sea, pero lo que pasa es que muchas veces se usa el discurso de otros actores que han estado Te también en la zona de entiendo, tú te eres entiendo. pobre, Así ¿no? es. Tú eres Una rico mirada conmiserativa, quizás. claro, entonces tú De eres acuerdo. rico en muchas cosas, Ok. ¿no? Y sí hay definitivamente desigualdades que tenemos que abordar juntos, ¿no? Tomo nota. Juan Diego, muchas Muchas gracias. gracias a ti. Pausa y seguimos con más en Espacio de Gestión. Seguimos en Espacio de Gestión. Qué bueno que se han quedado con nosotros, porque si hay algo de lo que nos apasiona hablar en este programa es del espacio público. Un espacio donde deberíamos encontrarnos todos, donde el espacio además garantizara equidad, donde nos pudiésemos encontrar gente de barrios diferentes, de distritos diferentes, en un sentido de convivencia amplio. Bueno, hay un plan, que es el Plan PICE, que es un emprendimiento social que destina el 100% de sus utilidades a la planificación, al financiamiento, a la gestión y a la construcción de proyectos de infraestructura social. Esto en comunidades en proceso de desarrollo. ¿Qué significa infraestructura social? César Tarazona, director de Plan PICE, que está con nosotros, nos acompaña y nos va a ayudar a entender un poco más de qué se trata todo esto. César, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Carlos, gracias por la invitación. ¿Qué cosa es Plan PICE, digamos? Yo lo he mencionado un poco guiándome de la información que hay en la web, que es una información muy clara, si quieres, pero dame un poco más de luces. El Plan de Proyectos de Infraestructura Social Educativos es una plataforma de financiamiento y gestión de proyectos públicos de pequeña escala. De pequeña escala porque nos permite gestionar en términos económicos, en términos logísticos, y nos permite evidentemente culminar y concretar estos proyectos. Hay un tema de logística detrás. El principal problema frente a cualquier tipo de proyecto o emprendimiento de este tipo es el financiamiento. Entiendo. Existen muchas empresas, ONGs, comunidades, estudiantes que tienen algunas propuestas bastante atractivas, pero sin embargo el principal problema es cómo llevo a cabo y cómo ejecuto estos proyectos. Y en ese sentido nosotros estábamos buscando alguna manera de gestionar algún fondo colectivo para cumplir con algún proyecto social de algún tipo. Digamos que esa fue la idea inicial. Esto ha ido cambiando en el tiempo. Tenemos cerca de año y medio de constituidos. Y bueno, a lo largo del desarrollo de la entrevista te contaré en qué ha ido cambiando. Pero digamos que el objetivo inicial fue convertirnos en un sistema de financiamiento colectivo para poder concretar proyectos en espacios de comunidades en proceso de desarrollo. Un financiamiento colectivo, para seguir entendiéndote, César, ¿es como un fondo colectivo? ¿Es un dinero que ponen varios para realizar una infraestructura social? Correcto. En este caso, la oportunidad nace de un problema muy específico. Los estudiantes de arquitectura estudian 5 años su carrera con el objetivo de poder intervenir en la ciudad, Claro. en proyectos de este tipo. El problema, como te comentaba, es esta falta o esta ausencia de financiamiento. Entonces, en ese proceso existen algunas demandas o existen algunos sistemas para realizar los trabajos de parte de los estudiantes. Por ejemplo, para hacer las maquetas, construir las planimetrías, se necesita una logística detrás. Los estudiantes invierten una cantidad de dinero que te sorprenderían esos números. Seguro. Que terminan finalmente, después de ser evaluados, en la basura. Entonces, la primera pregunta era: ¿cómo hacemos para canalizar esos recursos económicos y dirigirlos a estos proyectos que finalmente ellos demandan? Porque, evidentemente,
hay una oportunidad en gestionar esos dineros, en lugar de que terminen en la basura, podrían ser como las primeras piedras de esos futuros proyectos que ellos están previendo. Entonces, como la primera versión del plan de proyectos de infraestructura social, pretendía canalizar estos recursos en favor de sus proyectos a través de concursos públicos arquitectónicos organizados para los estudiantes y recién egresados. Entiendo. Pero eso Es un estímulo a la creación, a la innovación, digamos, participar de estos planteamientos. Sí, mira, te cuento. En el ADN de un estudiante de arquitectura y de un profesional de arquitectura está el poder acceder democráticamente a la obra pública. Okay. Y la única manera para acceder es, bueno, no es la única manera. Una de las maneras para acceder de manera independiente es el concurso público. Claro. Entonces está en nuestro ADN en juntarnos, competir y llevar a cabo la mejor propuesta. Entonces, esto facilitaría promover el desarrollo de estos proyectos, aún con la promesa de tener este fondo colectivo producto de estos recursos que ellos mismos generan. Claro. Entonces, digamos que ese fue el inicio del Plan PICE. Entonces, como cualquier emprendimiento que se traza o se desarrolla a partir de unas ideas preliminares, uno las testea llevándolo a cabo. Entonces, claro, este proceso requería un esfuerzo logístico tremendo. Entonces dijimos, queremos visibilizar esta propuesta con un primer proyecto en un centro educativo. Evidentemente, recaudar los recursos a partir de este sistema que te estoy explicando iba a demorar mucho tiempo. Entiendo. Entonces, construimos un sistema alternativo. En la educación de los profesionales de arquitectura, los sistemas de tours arquitectónicos asistidos es una herramienta bastante potente. Ya. La posibilidad de visitar Tours arquitectónicos asistidos. Correcto. Cuéntame ese concepto. La posibilidad de asistir o de conocer el desarrollo urbano de alguna de las ciudades latinoamericanas más importantes, así como la posibilidad de estar y conocer 5 estudios de arquitectura locales más relevantes de Latinoamérica, era una oportunidad importante para los estudiantes. Entonces ofrecimos este primer sistema de tours, viajamos a la ciudad de Medellín en marzo del 2018, en las que 21 estudiantes y profesionales de arquitectura tuvieron la posibilidad de conocer la ciudad, los sistemas de movilidad metropolitanos, es decir, sistemas que aún a los que no estamos acostumbrados, el metro, el cambio entre el metro, el teleférico, los buses. Y Medellín avanzó muchísimo en esa materia, ¿no? Es, digamos, una de las ciudades ejemplo en ese sentido. Y también la posibilidad de recibir estas 5 charlas de estos 5 estudios de manera directa de los creadores de las obras públicas de Medellín. Es decir, visitábamos una obra pública de las 25 que visitamos, pero nos las narraban y nos las contaban estos profesionales del mayor nivel posible y de mayor interés, además. ¿Cómo se armaban los grupos que viajaban? En realidad se hacía una convocatoria a través de nuestro fanpage y lo que hacíamos era hacer unas preguntas básicas como ¿por qué quieres participar en este evento? Y no había mayor filtro. Digamos, era solamente un tema de conocer con quiénes estamos, de conocer al grupo con el que estamos viajando, pero digamos no había ningún tipo de restricción, era una cosa abierta. Entonces, de este primer viaje nos dimos cuenta que era bastante efectivo porque no requería una infraestructura física tan potente. Entonces dijimos, quizás lo que le toca al Plan PICE es convertirse en una suerte de agencia de viajes que no restrinja a los usuarios porque solamente en ese momento estaban dirigidos los arquitectos, sino que podría aperturarse a otras profesiones o a cualquier otro interesado por la arquitectura y sus valores. Entiendo. ¿Esas otras disciplinas qué podrían ser? ¿Ingenieros? Sí, totalmente. Podrían ser ingenieros o personas relacionadas al diseño, no necesariamente arquitectos, o de cualquier otro interés. Digamos que quien no tiene algún familiar, quizás tú, o algún conocido que tiene algún interés por algún edificio que no entiende por qué, o ha visto una obra relevante y que no la entiende, pero que la estimula. Entonces era una oportunidad de abrir las puertas a estos open studios que ofrecíamos en estas ciudades latinoamericanas. ¿Cuántas personas tienen la sensibilidad de sentir que una ciudad es hermosa, que un edificio es bonito? Por supuesto, y entenderlo, y entender que los edificios no son fenómenos aislados, sino que dependen de la voluntad política, dependen de una buena gestión y que se articulan en la ciudad a través de los sistemas de movilidad que construyen espacios públicos y que
se construyen también a partir de Claro. estos programas públicos. Y que responden a la estética de una época también. Sí, la arquitectura finalmente habla de un momento en particular Así en el que es, se construye y se por traza, supuesto. ¿no? Entonces, digamos, en esa estrategia, o con esa estrategia, finalmente dimos sentido a este primer fondo. Entonces, este fondo fue construido en primer lugar por los estudiantes y recién egresados. ok. Y con este fondo pudimos poner en marcha nuestro primer concurso de proyectos arquitectónicos, que era este sueño. De acuerdo. Este sueño que tardó en gestionarse cerca de un año. ¿Es una cifra transparente el monto del fondo? Sí, totalmente. Y tiene que ver con el tamaño de la infraestructura. Nosotros pensábamos construir o intervenir en un colegio, en una educación educativa, en una institución educativa, por un monto de $10,000. $10,000. Lo cual inicialmente tenía mucho... en términos de números parece que es muy poco, pero justamente el concurso era la oportunidad de incentivar y de llamar justamente a valorar esos recursos y hacer la obra más potente que Claro. con los menores Con los recursos 10,000 pudiese llegar. Claro. sea capaces de duplicar, digamos, sus pretensiones. Ahora, pero vas a contracorriente del sueño de cualquier arquitecto, que es tener ese fondo inacabable para crear. Tú le estás diciendo, no, tienes poquísimo para este objetivo. No esto que has mencionado, te comento, ha cambiado en los últimos Ya, años. dime. Yo creo que en los últimos 10 o 15 años el sentido social y el sentido ético está muy presente en la profesión. Ajá, Con lo cual buen punto. un arquitecto solo tiene sentido si es que está en favor de la sociedad. De lo contrario, simplemente está como gestionando su ego y no gestionando sus saberes para la ciudad. Entonces, con ese entendimiento, era el momento de construir este concurso público. Entonces, de mano de otra organización que ya venía trabajando con este colegio, en este caso fue Aula, Espacios Ya. para el Aprendizaje, nos ayudaron a tomar contacto con este colegio en Villa El Salvador, la institución educativa Colegio Villa de Jesús. Claro, conocemos a Aula, a Joan y a Cecilia y a todo ese equipo. Sí, claro, gente Estupenda. estupenda. Así es. Entonces, de la mano de este grupo, nos permitimos gestionar este concurso con el colegio y ver cuáles eran aquellos requerimientos de infraestructura educativa, Ok. digamos, de orden prioritario. Por un lado, nosotros hicimos una pequeña evaluación de ver cuáles eran las posibilidades y por otro lado, escuchamos también sus requerimientos. Y en este caso, aunque suene a cliché, coincidimos porque creíamos que lo importante en este momento era como definir este patio común, Ok. construir un patio común, porque era el sitio donde los niños, los 390 niños de esta institución educativa convergían. Se encuentran, claro. Totalmente. Y además nos permitía también tomar distancia respecto a otras intervenciones que, como nosotros no estuvimos en su génesis, podríamos o no deberíamos o no hubiese sido conveniente hacernos responsables. Entonces, esto además nos permitía ejecutar la obra muy rápido, porque como te comenté inicialmente, lo que queremos es visibilizar este proyecto. Claro, y la claro, manera, lo entiendo. la manera de visibilizar este proyecto es ver cuáles son estas circunstancias que nos permitan construir en menos tiempo, sin tocar la infraestructura del colegio y con el apoyo, evidentemente, de la dirección y de la PAFA, de la Asociación de Padres de Familia. Y en la búsqueda de la institución educativa donde intervenir, ¿se encontraron con un director o una directora que prefería otras cosas, que les planteaba otros objetivos, o que les podía decir, mira, me parece muy lindo esto, pero mis necesidades en este momento son otras? En realidad estábamos alineados. Ellos tenían algunos otros proyectos, pero en este momento estábamos alineados y parte de la conversación previa que sostuvimos con Aula era justamente saber previamente si había posibilidades de trabajar en estos espacios comunes y no en otros espacios que pudiesen como dilatar nuestra ejecución y no poder visibilizar y concretar el proyecto, que era como, si eres un emprendimiento social, lo primero que tienes que hacer es demostrar que tus hipótesis son posibles y que el fin termina afectando por lo menos a una población importante, en este caso de estas familias. ¿Y qué pasó? Eso me lo vas a contar después de la pausa. Quiero que me cuentes cómo fue la intervención en el colegio, cuál fue el resultado final, qué materiales emplearon y cómo llegaron a esa cifra de 10,000 generando infraestructura social
que de alguna manera transforme la vida pues, de los estudiantes los días que van al colegio. Gracias, César, por estar con nosotros. Pausa y volvemos. Quédense con nosotros, es un instante de corte, no se vayan, estamos en Espacio de Gestión. Seguimos en Espacio de Gestión, qué bueno que nos acompañan. Estamos con César Tarazona. Él es el director del Plan PICE, un emprendimiento social que destina el 100% de las utilidades a la planificación, al financiamiento, a la gestión y a la construcción de proyectos de infraestructura social en comunidades en proceso de desarrollo. Muy bien, César, entonces me habías contado que se habían alineado los intereses del Plan PICE de ustedes con los responsables del colegio, la PAFA. ¿Qué vino después? Como esto es un emprendimiento social y lo que queremos es alejarnos de esta mirada asistencialista, sino que por el contrario, esto sea un proyecto autosostenible. Entiendo. Nosotros tenemos claro que además la institución tenía que demostrarnos no solo el compromiso en términos, digamos, en palabras, sino algún compromiso con este proyecto. Porque si de pronto nosotros donábamos el 100% del proyecto, es posible que el final de este proyecto sea bastante incierto en términos de cuidado. Claro, de valorización por la organización. Entonces, conversando con esta PAFA y la dirección, que eran bastante organizados, lo que se tomó en cuenta fue lo siguiente. Nosotros te planteamos lo siguiente. Nosotros te organizamos este concurso que te garantizará la mejor obra de arquitectura posible y que llegará a esta promesa de los $10,000, siempre que tú financies con nosotros parcialmente el proyecto, sin establecer ningún número. Pero como ellos tenían y estaban en favor de este proyecto, les parecía correcto financiar el 50% de la obra. Con lo cual nos valiosísimo y nos garantizaba que esto era de interés total del colegio. Claro. Nosotros interveníamos financiando en la obra el otro 50%, pero gestionando además todo lo previo y el concurso también, que requiere una logística y otros gastos administrativos que entenderás. ¿Lanzas el concurso? Lanzamos el concurso a nivel nacional. Como primera convocatoria se presentaron 35 equipos de diferentes universidades. No me suena mal. A nosotros tampoco, nos pareció muy positivo porque nadie nos conocía y de pronto aparecieron 35 equipos de diferentes universidades. Convocamos a un jurado experto, 5 profesionales de distintas universidades del país, lo que demostraba nuestra transparencia. Claro, la vocación de que fuera totalmente una abierto. Competencia justa. Sí, no hay interés en este tipo de emprendimientos. Y entonces el jurado valoró una propuesta de unos estudiantes. El concurso, recuerda que estaba abierto a estudiantes y profesionales de arquitectura con 10 años de egresados, pero parece que en este caso estos estudiantes de la Universidad Católica, que fueron los elegidos, estaban muy comprometidos e interesados con el tema. Se les declaró como los únicos ganadores. ¿En qué consistía el proyecto ganador? El proyecto ganador en realidad era una estructura metálica de acero que techaba el colegio en 216 metros cuadrados. El patio total del colegio aproximadamente lo constituyen 400 metros cuadrados. Entonces resolvían el 50% del área útil del patio, otorgándole sombra al colegio. Para enfrentar la problemática del calor, cambio climático, mayores rayos solares, digamos, de eso estábamos hablando. Sí, totalmente, pero además no solamente es el hecho de otorgar sombra, sino que realmente construir este techo es construir un aula abierta. Interesante. Es un espacio flexible hoy. Multiusos, dirías. Multiusos, sí, totalmente. Ocurren hoy las clases de los niños de educación primaria. Claro. Ocurren hoy, evidentemente, las clases de educación física también. Y ocurren otros eventos en este tipo de... Bueno, en muchos colegios existen actividades comunales de todo tipo. En algún momento el colegio abre sus aulas o abre sus puertas hacia el exterior. Entonces esto se convierte en una suerte de Zoom. Entonces esta flexibilidad en cuanto a dimensiones y áreas era muy valorada por el jurado. Y además su ubicación estratégica de cara a aprovechar mejor el patio y dotar la sombra o maximizar la sombra en función del pabellón de aulas y la nueva infraestructura era la más clara. Entonces, por eso se le otorga el premio a este equipo. Toda la decisión de elegir al proyecto ganador estuvo en el jurado. ¿El colegio no tuvo participación en esta etapa? Hubo una etapa previa.
En realidad, de los 35 se seleccionaron a 7 proyectos. Ok. Y de esos 7 proyectos, de manera independiente por el jurado, y ya con esos 7 proyectos se seleccionaron luego unos 3 finalistas, Ok, digamos. entiendo. Y en esos 3 finalistas con esos 3 finalistas no se tomó ninguna decisión final. Lo que se hizo fue invitar al colegio, a la directora y a la representante de APAFA, y en este caso también a nuestros amigos de aula, quienes quienes representaban también al colegio, y de manera conjunta, escuchando las valoraciones que tenía el colegio y sus representantes, el jurado, de manera ok. independiente, tomó la Así decisión. iba mi pregunta. O sea, sí valoró la Sí. opinión del... Pero no era del vinculante. colegio. De acuerdo. No era No, de vinculante. acuerdo. Pero era importante porque se construyó Supuesto. una discusión, y además porque finalmente es el principal usuario. Totalmente. Y es por eso que se terminó decidiendo que esa obra de 216 metros cuadrados era la más eficiente en términos de costo, y era la más apropiada estratégicamente en su ubicación, y era la más apropiada en términos de uso. Esta flexibilidad que ofrecía en términos de uso fue muy, muy valorada. ¿El proyecto del segundo y tercer puesto en qué consistía? El proyecto del segundo puesto también fue un gran proyecto. De hecho, estuvo en la discusión. Ya. Fue una discusión y una Intensa. decisión Claro. dividida, lo cual hablaba bien de la imparcialidad del concurso. Pero lo que sugería el jurado, que la ubicación que había decidido este equipo de pronto no era la más eficiente, porque al adosarse a la infraestructura educativa preexistente, lo que hacía era generar sombra a las aulas. Entonces, esas cosas que son obviedades aparentes son bien importantes para un colegio. Seguro. Entonces, el hecho de que justamente, contrariamente, el otro proyecto se ubicaba opuesto, justo no, mejor dicho, no impedía que la iluminación y la ventilación de las aulas sea afectada. Entiendo. Y lo que hacía también por la orientación del sol generaba mayor área de sombra. Oh, mira. Porque si tú estás adosado a una infraestructura, Por supuesto. estás duplicando la sombra en el mismo punto. Ujú. Eso fue bien valorado. Y el tercero fue un proyecto bastante interesante para nosotros. Venía de un proyecto colombiano. Ya. Quizás obvié decir que era una convocatoria abierta. Internacional. Ok. Y fue un equipo colombiano que estuvo en la premiación, y lo cual nos pareció excelente. Fantástico. Fantástico. Claro, te da una luz. Sí, fantástico. Y el proyecto era bastante bueno. Uno de los problemas era el presupuesto, porque el objetivo era poder ejecutar el proyecto. Claro. Entonces el presupuesto no se ajustaba lo suficiente, y el jurado valoró no considerarlo por ese riesgo. Pero fue un buen proyecto y también estuvo en la discusión ¿En qué todo consistía, momento. te acuerdas? En realidad, los 3 proyectos proponían este sistema de aula abierta, Ok. multiflexible. Ok. A excepción del segundo lugar, esto era menos nítido porque las dimensiones que habían escogido limitaban el uso de esta aula, pero el primero y tercero sí permitían De acuerdo. esta flexibilidad. ¿Tuvieron algún problema respecto a los términos legales? Es decir, ¿se podía intervenir obra pública desde una posición privada, quiero decir? El colegio, la escuela pública, ¿puede recibir infraestructura que se sume a la existente? ¿Legalmente eso es posible? Es una gran pregunta. La decisión de hacer este proyecto en una institución educativa, era porque, en primer lugar, uno necesitaba cierto control para garantizar que este proyecto sea cuidado en el tiempo y valorado. Porque en un primer momento te comentaba que el emprendimiento quiere sembrar proyectos sociales, pero podrían estar en la calle. El problema es que hoy, como primera intervención, estar en la calle significa que quienes cuiden esta obra, los personajes, los actores que cuiden esta obra, no son muy claros. Entiendo. Entonces, El gobierno local, pero en fin, a ver sus límites y sus alcances. ¿No? exacto. En cambio, entrar en un suelo público con un proyecto que no constituye exactamente una pieza de arquitectura permanente, Ok. es como un recurso, porque esto se denomina como un techo aligerado, Sí, digamos, sí, claro. pero sin embargo cumple con todas las características y De valores acuerdo. de aula abierta. Nos parece una estrategia importante para facilitar justamente y combatir este problema. Luego, lo que se hace es la consulta al UGEL. Claro. O sea, esto no ha sido caprichos ni del Entiendo. plan ni de la institución educativa. Esto tiene permiso del UGEL. La UGEL de pronto ve que hay un presupuesto y que hay un proyecto y hay una convocatoria, y felicitamos la gestión, porque pensábamos que esto iba a ser un problema.
Y lejos de ser un problema, la UGEL nos dio las facilidades para seguir bueno, adelante. Han tenido suerte en eso. Sí, parece que digamos, estas ideas estaban orientadas y terminaron funcionando como lo esperábamos. Preguntas finales, que el tiempo me gana. César, respecto al proyecto ganador y su implementación, ¿qué resultados finales ha obtenido en términos de mejora de la calidad de vida de los estudiantes en esa institución en particular? ¿Han podido medir, han podido encuestar, no sé, han hecho alguna medición más cualitativa? ¿Cómo saber que el resultado final impactó en la vida de quienes allí transitan? Hoy por hoy no podría dar una respuesta precisa porque el proyecto acaba de terminar de ejecutarse y entregarse hace una semana. No te creo. Sí, pero sin embargo... Bueno, César, les cuento que nos muestra una foto en su celular de la obra infraestructura, que claro, te ha pintado de sombra buena parte del patio, ¿no? Sí, y además, digamos que en comportamiento cotidiano que veíamos y que nos interesaba, veíamos que justamente este proyecto se prestaba para diferentes tipos de actividades. Ajá. Y lo que nos pareció, nos sorprendió la velocidad con que la administración del colegio tomaba el proyecto. Claro. Es que ya estaban pensando incluso en cómo sacarle rédito o algún tipo de... Claro, lo alquilo para eventos, qué sé yo, ¿no? Totalmente. Lógico. Lo que nos hizo realmente repensar nuestro modelo de emprendimiento social. Tenemos como pensado nuevas cosas porque creemos que está bien asistir, pero creemos que si de pronto, viendo que hay una gestión bien potente de parte de las APAFAs, porque detrás de cada APAFA hay 300 familias al menos. Y no en todas hay armonía, César. Y creemos que quizás nosotros deberíamos convertirnos en un sistema de financiamiento que no genere o que no demande ningún tipo de interés, pero que tenga la pretensión de que ese dinero vuelva hacia el plan para seguir sembrando otros proyectos. Porque hemos visto que es potente este sistema de organización que nosotros no teníamos mapeado. Última, en 30 segundos. ¿Cuándo es la próxima convocatoria? Tenemos programado la próxima convocatoria en el mes de agosto. Está planeada para que sea en el mismo colegio porque parte de la estrategia es tener 2 intervenciones por unidad educativa para que sea muy... ¿Se sacado la lotería, César? Me parece muy bien. El sentido son 2 intervenciones. Sí, 2 intervenciones por unidades educativas. Muy bien. Pues muchísima suerte y creo que tienen un proyecto lindo entre manos. Ojalá que los estudiantes, los estudios de arquitectura hagan suya esta propuesta y el próximo año o en agosto, digamos, no tengas 35, sino tengas 150 propuestas y que la tarea para el jurado sea más complicada, pero en el buen sentido de la palabra. Eso es lo que esperamos. Muchas gracias, César. Un gusto haberlos conocido y buena suerte. Gracias por tu tiempo. César Tarazona ha estado con nosotros, el director de Plan PICE. No pierdan de vista esta propuesta y esta iniciativa. Visiten su página web, es además muy atractiva, muy interesante, muy arquitectónica, si me lo permiten ustedes. Con César nos despedimos, ya el tiempo vuela. Gracias por habernos acompañado, gracias por estar en Espacio de Gestión. Muy buenas tardes a todos.